Primero. El juego de la defensa empezó hace 3 años y ahora estamos en la etapa final del proceso. Se están dando ciertas cosas que nosotros estamos presuponiendo y ahora escucharemos a los peritos. Es verdad que ha concluido, yo creo que ya están los testigos presenciales. El hecho, eso creo que sí. Es un juicio que el tribunal está llevando muy bien adelante con todo lo organizado. Creo que las partes estamos cómodas en la litigación. Hay un ámbito donde se puede discutir y eso es muy importante. Los barbijos son de uso por COVID, ustedes saben, de protocolo. Cuando las cosas van avanzando y la gente se puede presumir que no va a haber contagio de riesgo, todas las personas queremos estar sin barbijo, en eso creo que vamos a coincidir. Es muy raro que en un debate se pueda un acusado reír. ¿Cómo lo ves, Hugo? Súper interesante, hay un código que ustedes quieran, pueden pasarlo y detener la cámara, se van a sorprender. A ver. Porque el abogado dice, cuando habla de los barbijos. Sí. Busca empatizar con los periodistas, ¿no? No, vayan un poquito más atrás. Él termina de decir los barbijos y ¿qué hace? Saca la lengua, hace este gesto, ¿ver? Hacia adelante. La lengua hacia adelante, que distinto es de Ahí, izquierda a derecha. ahí lo vimos. ¿Lo ven? Sí, ya lo vimos, lo pasó recién. Bueno, si quieren y se animan, la gente que está ahí va, y detenerlo y dejar la lengua fuera, porque ese es un gesto determinante en cualquier interrogatorio. Recordemos que acá ese es un formato de interrogatorio. Ahí estaba. Tengo a la prensa alrededor mío. La prensa me dice algo sobre lo cual yo tengo que dar cuentas. Y si yo quiero cambiar la historia, va a ocurrir lo que pasa con Tomei. Y dijo, los barbijos, bueno, es una cuestión del COVID. Saca la lengua rápidamente. Se llama Unidad de Acción número 19. Sucedió lo mismo. Para que ustedes tengan una idea de que esto no es una cosa que sucede ahora, sucedió lo mismo cuando Juan D'Artés dio una información fallida sobre la acusación, ¿se acuerda de Telma Fardín? Claro. Saca la lengua rápidamente hacia adelante. Sucedió lo mismo con el caso María Marta García Belsunce, cuando Julio Terán, el ex administrador del country, dice en la serie de Netflix, a María Marta la mataron y yo no sé quién es, y saca la lengua hacia adelante. El subtítulo es yo sí sé, pero no te lo quiero decir. Y el abogado Tomei, al sacar la lengua hacia adelante, después de explicar que los barbijos, bueno, es una cuestión del COVID, nos está diciendo, no es una cuestión del COVID. Hay algo más. Lo tenían puesto porque queríamos preservarlos y preservar justamente sus expresiones, ¿no? Seguramente, aunque desde la comunicación no verbal podríamos decir, lo que sí sabemos es que él está diciendo algo que no es cierto. Posteriormente podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las otras razones? Esta que vos decís, Mariana, que claramente es una de las hipótesis. Dijo, pongamos todos el barbijo el primer día, vamos a ver qué pasa, porque el barbijo, que es el código 72 de la comunicación, nos da una sensación de falsa seguridad. Digo falsa porque todas las emociones en el rostro humano ocurren en su mayoría de la línea de la cara hacia arriba, por lo cual con o sin barbijo podíamos saber cómo se sentían. De alguna manera el abogado también quizás les tenía miedo a las expresiones de estos chicos, los habrá visto de alguna forma expresarse y relacionarse y eso a lo mejor no hubiera sido conveniente para mostrarlos. Luego hubo presión, porque todos nos preguntábamos, si le preguntaron a él, justamente lo vimos recién, ¿por qué estaban con barbijos? Decime, Sin Julio. duda, además, también reconozcamos que un abogado tiene que tener estrategias y que esas estrategias tampoco se pueden contar permanentemente. ¿Quieren otro código que acaba de pasar? Cuando empieza Tomei a hablar en estas imágenes, cuando él empieza a hablar, recién empezó a mencionar, hablar con los periodistas, lo primero que hace es, vean su parpadeo, el parpadeo comienza a acelerarse. La cronemia se llama, eso se llama la cronemia del parpadeo. Cuando la modificamos, especialmente cuando se acelera, es porque nuestro cerebro está buscando mayores recursos cognitivos para elaborar una historia que no es cierta. Eso ocurre en todos los interrogatorios. Si la persona va a decir algo, está a punto de decir algo que no es cierto, un segundo antes comienza a parpadear de manera rápida y después entonces puede elaborar una respuesta. Y hay algo que menciona ahí el abogado que dice que en algún momento se habló de que se reían los acusados y Virginia, una de las testigos, dice que la miraron con asco. ¿Hay alguno de esos gestos de ahí de los acusados que a vos te remita a asco?
Bueno, el asco, recuerdan, es la nariz arrugada y los labios, especialmente los de arriba, retraídos. Es la unidad de acción número 9 y número 10. El asco es una de las 7 emociones básicas universales, junto con, bueno, para aquellos que les gusta, bueno, sorpresa, alegría, sorpresa, miedo, tristeza, ira, asco y desprecio. ¿Cómo es el gesto? ¿Cómo es el gesto de asco? El gesto del asco, la nariz arrugada y los labios superiores elevados. Ese es el gesto del asco. Lógicamente que cuando una persona tiene asco y no te lo quiere decir, claro, no aparece tan claro. Aparece con una microexpresión muy rápido. Puede haber ocurrido esto en el juicio y además es fácil que si el abogado lo reconoce, cualquier persona lo puede reconocer porque viene instalado en nuestro sistema operativo. No hay que estudiar lenguaje corporal para darnos cuenta que tienen asco cuando están hablando. Bien, le quiero dar la bienvenida a Gastón Francone, abogado penalista. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos hablando desde hoy, desde muy temprano, esta estrategia de defensa, ¿no? Justamente estamos viendo a Hugo Tomei, al abogado defensor en pantalla, esta estrategia de defensa unificada, ¿no? Que se empezó a resquebrajar con Luciano Pertossi, ¿no? Que habló y dijo, ese no soy yo. ¿Puede seguir avanzando este resquebrajamiento? ¿Cómo ves esta defensa unificada? ¿Estuvo bien encarada? Honestamente, ya lo he dicho en otros programas, creo que contigo también la semana pasada, es la frutilla de la peor de las defensas planteadas en los últimos años desde una defensa conjunta. O sea, es muy... En definitiva, estos chicos están yendo hacia el abismo y no hay una parada intermedia, no están parando, bajo ninguna circunstancia están teniendo una parada intermedia. Ahora, Gastón, ¿es tan fácil probar que lo quisieron matar? Porque de eso se trata el juicio, ¿no? Digo, si antes de salir del boliche tenían la intención de terminar con la vida de Baez Sosa. ¿Esto en función de la prueba que hemos visto hasta acá, de los testimonios que hemos visto hasta acá, te parece que está documentado? Mira, recién escuchaba a Hugo atentamente mientras hablaban de los gestos, las maneras, el lenguaje no verbal. Yo tengo muchos años de esto, he leído infinidad de sentencias, he tenido muchos debates, y la realidad es que, más allá de lo que dice Hugo, nunca en ninguna sentencia o en ninguna resolución hablan de este lenguaje no verbal porque no es desde lo jurídico algo que sea vinculante al final del proceso, no tiene una vinculación directa con la sentencia que podría dictar su señoría. Pero yendo a lo que me preguntás realmente, toda la prueba es contundente hacia que estos chicos son responsables de este homicidio en su totalidad. O sea, si no cambia la forma, la manera, la estrategia, no. Pero aparte tienen muy poco tiempo ya. Ya vamos por la mitad del tiempo estipulado, van por el día 10 de todo el cronograma. Hablaba y escuchaba el otro día que también decían que hasta lo pueden adelantar porque se pueden caer testigos, se pueden desistir de las partes. ¿Todos tienen que tener la misma pena? Podría caber que algunos tengan menor pena, pero hacia donde va dirigido hoy con la misma defensa, los 8 van a ser condenados a perpetua y quizás a un doble de la perpetua, como está planteado hoy. ¿Por qué? Porque también escuchaba atentamente hace un ratito y venía escuchando a otros profesionales que tuvieron en la mesa, hablar específicamente de la división de roles, ¿sí? La división de roles tiene que ver también con una estrategia defensiva que hoy por hoy no está siendo utilizada. Expliquémoslo de nuevo, porque hay gente que quizás acaba de prender el televisión. La realidad es, cuando vos pretendés una defensa con división de roles, necesitas indefectiblemente tener varios defensores. El mismo defensor no le puede dar distintos roles y distintas responsabilidades a todos sus defendidos porque hay intereses contrapuestos. La realidad es que la persona que tiene el celular en la mano y no le pegó una patada a nadie, debería decir en su fuero íntimo, ¿por qué yo voy a tener una condena de 25 años si yo no pegué ninguna patada? Porque el código me entre 8 y 25 y quizás me corresponde el mínimo de la pena. Soy responsable, participé ahí,
pero no comerme... Participación funcional, ¿no? Exactamente, la participación, la famosa participación funcional primaria y secundaria. Pero recordemos que el código dice que los coautores se llevan la misma pena. ¿Pero favorece a alguien esta estrategia? Digo, al que hizo más, ¿le favorece esta estrategia? A Fernando Burlando y a todo su equipo lo favorece porque es la querella. O sea, para Fernando Burlando y todo su equipo esto es... Pero digo, de los acusados, ¿hay alguno que se favorezca de que todos quedan igual? Absolutamente ninguno. Acá nos deberíamos preguntar, punto uno, ¿quién dirige esta defensa? Porque esta defensa parece dirigida por alguien que está afuera. El propio defensor está nervioso. Es lo mismo que yo hablara con ustedes ahora y estuviera nervioso. No es mi expertise. Yo hago debates y la verdad que tengo un equipo atrás. Estás relajado. El defensor llega al debate relajado, ya sabe toda la prueba, ya la leyó, ya vio los videos. Esto que la población ve hoy, ya los defensores lo vimos 20 veces, sabemos la nulidad que vamos a plantear, cómo, ya sabemos lo que va a decir el testigo. Podemos llegar a hacerle una trampita para que se caiga en una contradicción, pero ya todo esto lo sabemos de antemano. ¿Por qué inferís que puede haber elegido esta estrategia unificada? ¿Cuál podría ser la razón, la hipótesis? Voy a decir algo que no es Es una hipótesis. Voy a decir una hipótesis no amigable y aparte no tengo certeza científica. No. Creo que esta defensa la paga una sola parte y se lo lleva a todos consigo, o sea, el para tema tener los amigos presos. Es económico. El que más paga... El poder, quizás. No, el poder, quizás. El poder. El poder. Más que, hay alguien que tiene más poder. Hay alguien que tiene más poder que los 8, hay alguien que tiene más poder que Tomei, hay alguien que tiene más poder que todos y los tiene unificados. Esta es la... a ver, estoy arriesgando una hipótesis sin saber. Mi mujer y yo tenemos una frase, una charla que siempre decimos, hablemos sin saber. Entonces nos sentamos en un restaurante y hablemos del otro que está en la otra mesa, hablemos sin saber. No tenemos idea qué es, pero arriesgamos cosas. Yo estoy acá, que en esta realidad, hablando sin saber, pero con algún conocimiento de causa, desde dónde viene este abogado defensor. Viene de Zárate, de la política, hay familiares políticos, hay gente con cierto poder dentro de esta familia, pero la estrategia... ¿Los vínculos familiares entre ellos pueden pesar a la hora de querer ir todos juntos? Digo, hay 3 Pertossi entre los 8 acusados. Thompson es familiar. Blas Signali es familiar, digamos. Ahí tenés 5 pibes que las familias están vinculadas. Y te voy a decir algo que todavía nadie, por lo menos de mis colegas no escuché a nadie. También pesa la ley de la selva. Sigue pesando en un hecho aberrante, violento, la ley de la selva para ellos. Hay 2 o 3 que seguramente dirigen esa manada y van a hacer siempre lo que diga porque les tienen miedo. Yo, más allá del lenguaje no verbal... Tienen miedo, y un miedo que viene de años, tiene miedo, que data de tiene miedo el tiempo. defensor. Tomei tiene miedo. Tomei tiene miedo. Tomei habla con miedo. Tomei pide instrucciones. Es algo que no está dentro del contexto real de una defensa técnica de las más importantes de los últimos años. Tomei está solo en su mesita con una familiar al lado que es abogada, que no sabemos la experiencia que tiene, y Burlando tiene un equipo preparado para combatirlo con 5 letrados, profesionales, gente en el hotel, cámara mirando todo. O sea, demuestra el expertise de cada uno, salvo, y siempre digo lo mismo, que haya un conejo adentro de la galera y alguien saque un conejo de la galera que no sabemos. ¿Cuál puede ser ese conejo? Una absolución. Una absolución, claro, pero... en contra de cualquier principio, de cualquier cosa, que salgan absueltos. O sea, no importa lo malo. Pero ¿cómo puede haber una absolución con la condena social que hay, con las pruebas que hay? No importa lo malo que sea el defensor, no importa lo malo que sea la defensa, no importa qué contundente sea la prueba, si vos tenés arreglada la sentencia. Es como tener... Vos, digamos, la sorpresa puede ser haber comprado un juicio, pero sería escandaloso. Puedo poner un mudo como defensor si yo compré la sentencia. Puedo poner un mudo pero como digo, defensor. En este contexto donde todo el interés social está puesto en este enero sobre este caso, es muy difícil. Y la Argentina no nos tiene desacostumbrados a cosas escandalosas, ¿eh? En la Argentina no hay ningún político preso todavía. Y entran y salen y tienen pileta para meterse, pileta de natación, cancha de tenis donde están presos, van, vienen, viven en Puerto Madero, otro día se manejan un yate y vos decís, y si eso no es escandaloso, no sé, voy más allá, el sindicalismo vive en Puerto Madero y los trabajadores siguen viajando en tren. Si eso no es escandaloso, la Argentina es escandalosa. La Argentina es un país que podría ser escandaloso. Ahora, si vos tenés el conejo de verdad dentro de la galera, no tenés ninguna... Podés poner a cualquiera, podés poner un bolso. Yo tenía un técnico... También por eso puede tener miedo
Hugo, ¿no? Puede pasar. Hugo Tomei. Yo tenía un técnico en el fútbol que decía, tengo tan buen equipo que puedo poner un bolso de arquero. O sea, vos pones un bolso... Si vos sos tan bueno todo lo que tenés o tan bien lo tenés preparado, poné un bolso de arquero y poné defensor un mudo. ¿Se ve ese temor en la cara de Tomei? Lo primero que quiero, antes de mencionar esto, es al doctor Franco. Francone, Gastón. Mencionarle que la comunicación no verbal tiene rango pericial y en la Argentina por primera vez está colegiada. ¿Sí? Digo esto porque no todo el mundo lo sabe. No, ya, la licenciatura en comunicación... Lo sé, pero lo que quería aclarar es que las sentencias respecto de las pericias no son vinculantes. Como ninguna pericia. Exacto, ninguna pericia vinculante, solamente la íntima convicción de su señoría. Ni la autopsia es vinculante. Por eso hay que hacer la aclaración, porque si no queda la idea, para el que no conoce, que la comunicación no verbal tiene un rango menor. No. A mí me ha tocado peritar el caso de Marta García Belsunce, donde yo mismo le pregunté a Pachelo si él mató a María Marta y presenté ante Fiscalía, los defensores y el tribunal este peritaje. Lo que quiero decir ahora sí, mencionar primero porque la licenciatura en comunicación no verbal, carrera que ya está cerrada en la Argentina, ha tenido gran relevancia en los peritajes, como el caso Próbolo, que se ha necesitado, porque chicos que no podían por su discapacidad expresarse verbalmente, se ha necesitado de peritos, y la verdad es que esto también está bueno rescatarlo. Coincido 100%. La pregunta sobre el miedo de Tomei. Sí. Tomei sí, efectivamente muestra miedo en el rostro. Pero recordemos que para que el miedo aparezca en el rostro no necesitamos tener la cara de terror que comúnmente conocemos en los emojis de WhatsApp, sino que alcanza con la comisura de los labios hacia los costados, los párpados levemente abiertos. Lo que se ve en él, es, más que el rostro del miedo, es el nivel de tensión. De estrés con el que él responde, los movimientos kinésicos repetitivos, el ir y venir para explicar o apoyarse en un mueble que estaba detrás de él en el momento del primer alegato de apertura, donde él estaba buscando estabilidad. Hacemos eso cuando estamos nerviosos, cuando estamos tensos. Lógicamente que no es una partida fácil para él, como para ningún abogado lo sería, defender a estos jóvenes en esta situación. Pero ¿sabes qué? En el lenguaje judicial, el silencio es miedo. Entre los defensores, cuando el defensor no sale a cruzar a la opinión pública, no sale a cruzar a la querella, no sale a cruzar ni siquiera a los jueces, es miedo. Porque no sabes qué responder, porque tenés dudas al responder y porque está la frase que no aclares que oscurece, mejor me callo la boca, porque acá primero empezaron con barbijo, después sacaron los barbijos, primero se formaron, parecían que estaban haciendo un try, todos parados, todos en la misma formación. Después durante 8 horas no te vas a tocar con tu compañero, no vas a hablar, hasta en el cine hablo con mi mujer cuando estamos mirando una película, o nos tocamos o nos miramos. O sea, esa es la peor de las estrategias respecto de demostrarle a la sociedad otra cosa que necesita esta sociedad. Esta sociedad necesita arrepentimiento para poder merituar que esas personas cometieron un error garrafal, pero la gente quiere escucharlo pedir Gastón, disculpas. Imagínate si sale el conejo de la galera que vos decís que puede llegar a salir, ¿no? ¿Qué pasaría a nivel social? ¿Qué pasaría con el defensor? Hay dos conejos todavía, no Mariana. podría caminar por la calle. Pero hay dos conejos todavía, ¿sí? El conejo de la primera instancia y el conejo de la Cámara. Recordemos que esto no es cosa juzgada en primera instancia. Hay una Cámara y va a pasar un tiempo y la Cámara no es un debate oral en el cual tenga exposición pública, sino que sale de una sentencia simplemente. Vayamos, y voy a ir muchos años atrás. El escándalo público siempre existe y Fernando Burlando, el cual me parece el mayor de los respetos y lo adoro y es un gran profesional, también fue defensor y fue el defensor de Pesquera cuando tuvo el juicio con el Potro Rodrigo y estaba del otro lado y siguió caminando por la calle, salió y Pesquera quedó en libertad absolutamente y no fue imputado de ese homicidio en ocasión del accidente que ocurrió y fue un homicidio culposo, pero esta defensa ni siquiera tiende a llevarlo a un homicidio culposo. Si el argumento básico de la defensa es que lo mató el RSP, definitivamente hay que cerrar la Facultad de Derecho, pero hay que cerrarla porque es inviable. Es querer ganar la final del Mundial jugando con un equipo de segunda línea o jugando con los suplentes de la B de un cuadro. Por eso es que vos tenés la percepción de que puede llegar a haber... a salir un conejo de la galera. No tengo esa percepción bajo... Yo digo, la única forma que
tengas una defensa tan mala, salvo que la hayas contratado mala. Yo tenía un cliente que decía, yo soy un abogado no de los más baratos, efectivamente, y él decía, cada uno tiene el abogado que se merece, cuando el otro tenía un abogado que podía llegar a perder un proceso. Ojo que a veces los abogados ganamos teniendo razón y también ganamos sin tener la razón porque utilizamos medios y estrategias para poder ganarla. En este caso yo lo que digo es, esta defensa es tan mala que la única forma de tener cierta seguridad es haber tenido un acuerdo, un arreglo, y que sepas que pongas a quien pongas, es indefectible. O sea, vas a terminar ganando porque, y quizás es una carrera de largo plazo, y dicen, comete la primera instancia, que en cámara te van a bajar y le van a bajar a 3 o 4. Acá la realidad es que es muy difícil llevarse a todos absueltos. Acá la estrategia que deberían haber utilizado, yo no la voy a adelantar ni nada por el estilo, es ir hacia... Esto fue un accidente, no quisimos matar a nadie, lo quisimos golpear, lo quisimos lastimar, se nos fue la mano. Y esto nosotros lo hicimos infinidad de veces. Peleamos en Zárate, peleamos en Campana, nos agarramos a trompada, pateamos cabeza y nunca nadie murió. Entonces esto es un homicidio preterintencional. Le quisimos causar daño, ¿sí? Le quisimos lastimar, quisimos llevarlo de premio, quisimos todas esas cosas que dijimos antes, pero después van a empezar. Y el ADN. Y el ADN me lo golpeé adentro de la cama, del boliche. Yo puedo tener ADN de adentro, no cuando estaba afuera, tengo lo rajuñé y tengo ADN en las uñas, lo que fuera. Son estrategias que no están utilizadas. Acá la estrategia es el silencio y que la pobre enfermera que le hizo RCP lo mató. Parece dantesca, o sea, parece algo que no tiene ni pies ni cabeza, es la más mala. Sí, la verdad que muy interesante, muy interesante tus conclusiones y lo que nos estás contando de lo que vas viendo en estas 2 semanas de este juicio que nos tiene a todos muy ocupados, muy interesadas. Te agradezco muchísimo, Gastón, por haber venido. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación y a disposición de ustedes. También muchísimas gracias, Hugo Lescano. Gracias a ustedes. Solamente un detalle por las gestualidades en general que se han percibido desde los momentos en que hemos empezado a recibir imágenes. Se viene, Mariana, una semana de definiciones en cuanto a las incomodidades que muestran los jóvenes, que bien podrían corresponderse, porque recordemos que esto no es tarot, solamente podemos hacer teoría sobre muchas de las gestualidades. Hay tanta incomodidad en los jóvenes, especialmente, ¿se acuerdan los Pertossi, que no tocaban el brazo del el que estaba delante y el que estaba detrás de sus compañeros? Que lo que viene, lo habíamos dicho la semana pasada, podría venir como reflejo de esta situación el hecho de que los padres tomen decisiones por la incomodidad que los hijos están mostrando. Se puede inferir que es la incomodidad que muchos padres puedan tener, que esto que estamos viendo del abogado Tomei podría tener como desenlace que les hagan a buscar otros abogados, porque empiezan a quebrarse, especialmente cuando empiezan a darse cuenta que la pena que les toca a cada uno no va a ser la misma para todos. Ojo que la familia también ha perdido el juicio mediático, ¿eh? Esto es un tema... El juicio mediático lo pierden no solo los imputados, sino que lo perdió la familia. Acá nos salió un padre a pedir disculpas por los hijos, por lo que hicieron sus hijos. Bueno, la estrategia evidentemente no es esa. No es pedir disculpas. Mariana, el juicio mediático está absolutamente perdido 9-1. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la próxima semana, en los próximos 3 días, lunes, martes y miércoles, donde vamos a ir viendo si hay quiebre y si todo lo que están vaticinando